y le satisface dar respuestas ingeniosas a hombres con mejor cuna que usted. Un hombre necesita probar que es mejor que yo, no solo con su acta de nacimiento. En el video anterior demostramos que Pablo de Tarso ni era de Tarso, ni era ciudadano romano, y que tampoco probablemente haya sido judío. En este video vamos a demostrar que no era judío por su total desconocimiento precisamente de la ley de Moisés. Robert Ambelain, en el libro El hombre que creó a Jesucristo, dice que Pablo de Tarso se convirtió en la adultez al judaísmo y solo por un interés, el interés de casarse con la hija de Gamaliel. Gamaliel, el mismo que salva la vida de los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. El primer problema que tiene Pablo de Tarso respecto de la ley de Moisés se presenta frente al divorcio. Él inventa, para decirlo de alguna manera, la idea de sacramento, de algo que se vuelve santo y por tanto indisoluble, lo cual implica la primer derogación de Pablo de Tarso de la ley de Moisés. Para Jesús en este tema seguía al rabino Shammai, que es fundador de lo que hoy conocemos como el judaísmo ortodoxo. Jesús no hubiese sido cristiano, sino que hubiese sido precisamente un judío ortodoxo. La ley debía ser respetada a rajatabla, y a pesar de que en 2 evangelios dice que el hombre y la mujer no deben separarse, en un tercero aplica la teoría del rabí Shammai, diciendo que la única causa posible de divorcio o de repudio era la fornicación, el adulterio. Esto choca directamente con lo que el propio Pablo Tarso dice de sí mismo, al decir que es discípulo de Gamaliel. Gamaliel seguía las enseñanzas de Hillel en cuanto al divorcio, por lo que permitía al hombre repudiar a su mujer no solo por el adulterio, sino por cualquier tipo de problema físico o mental que la hiciera, digamos, desagradable a sus ojos. Cualquier enfermedad, entonces, era causa para que el hombre se sacara de encima a su mujer. En este tema también se plantea una diferencia entre las enseñanzas de Pablo de Tarso y Jesús de Nazaret. En la primera de Corintios, capítulo 7, Pablo se muestra partidario del celibato al decir que bueno sería que el hombre no conozca mujer. Más específica es la traducción que hace la Biblia de la Reina Valera de 1960, cuando dice que bueno sería que el hombre no tocara mujer, refiriéndose precisamente a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Por su parte, Jesús en el mismo tema, en Mateo 19:4, dice: ¿no habéis leído que el Creador los hizo hombre y mujer para que en el amor se vuelvan una sola carne? Y va aún más a lo profundo en Mateo 19:12, donde dice: porque hay unos eunucos que nacieron tales del vientre de sus madres. Hay eunucos que fueron castrados por los hombres, y eunucos hay que se castraron en cierta manera a sí mismos por amor del reino de los cielos. Aquel que pueda ser capaz de eso, séalo. Si tenemos en cuenta de que no es natural que una persona nazca en calidad de eunuco, que tampoco es bueno o recomendable que otros hombres hagan eunucos a otros hombres,
Se podría decir de que Jesús no estaba muy de acuerdo con el tema del voto de castidad, más allá de lo que afirma la Iglesia Católica. El que quiera, que lo sea. Y además, si no era partidario, también es, a mi modo de ver, difícil de que lo practicara. De hecho, las bodas de Canaá, según la tradición judía, solo el novio contrayente podía dar órdenes a la servidumbre ese día, como preparativo o manifestación de que se volvería líder o jefe de su propia familia. Por tanto, si la servidumbre obedeció a Jesús, las bodas de Canaá serían justamente las bodas de Jesús. Seguramente al decir esto habrán pensado en María de Magdala o María Magdalena como la esposa de Jesús. Pero existe también otra teoría, otra mujer, y ese tema da para otro video. El celibato como forma de vida no era bien visto por los judíos de aquella época, lo que los llevaba a pensar mal de aquel que lo practicaba, básicamente porque violaba el primer mandamiento que Dios, Jehová, Yahvé, le dio a los hombres: sed fecundos y reproducíos. De hecho, esa práctica llevaba a una presunción de homosexualidad que también estaba penada por la ley de Moisés. Siempre me causó gracia leer a los maestros del derecho romano diciendo que las relaciones entre los pater familia, los jefes de familia romanos y sus hijos, se suavizó con el advenimiento del cristianismo, siendo que Jesús reprendía, retaba a los fariseos que no mataban a sus hijos por desobedientes, conforme a la ley de Moisés. Al inicio del video les conté que Robert Ambelain sostiene de que Pablo de Tarso se enamoró de la hija de Gamaliel y que por eso se circuncidó. También dice que la joven lo rechazó y eso provocó su ira. Una ira que lo llevó en sus cartas a una vuelta al Eclesiastés, a considerar a la mujer más amarga que la muerte. Sobre la base de esas enseñanzas es que no vemos sacerdotisas, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Ahora, sobre el tema de la mujer, en Jesús debemos recurrir a los evangelios apócrifos. Cuenta el Evangelio de María de Magdala de que Pedro rechazaba a una mujer entre el número de ellos y que Jesús le dijo: si yo la hice digna, ¿quién eres tú para amonestarla? Por otro lado, el propio Jesús dice que la mujer no puede alcanzar el reino de los cielos siendo mujer, sino que debe volverse un varón. Esto no es transformar a la mujer en un varón en el sentido físico o actitudinal, sino más bien en el pensamiento. Era muy común, y por qué no decirlo, en algunos casos sigue siéndolo, que la mujer mantenga los criterios y convicciones de su padre o de su marido. Eso es lo que debía abandonar la mujer para conocer el reino: desarrollar un criterio absolutamente propio. Y para ello debía aprender, por lo que es probable que Jesús le enseñara a María Magdalena a leer, contrario a lo que nos enseña la doctrina cristiana tradicional. Digo esto porque entre las, justificaciones que existen sobre la no canonicidad de ese evangelio de María Magdalena es que precisamente ella no podía, por ser mujer, saber leer y escribir. De todas formas, podría haber recitado sus experiencias junto a Jesús, igual que todos los demás evangelistas.
Por último, pero no menos importante, es si el movimiento original de Jesús era universal o no. Pablo de Tarso sostiene que sí. Sin embargo, el propio Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 21 a 28, sostiene que él solo vino a salvar a los judíos. En ese pasaje, una mujer cananea solicitaba que Jesús expulsara a un demonio del cuerpo de su hija, para lo cual él se niega y solo lo hace luego de que sus discípulos le rogaran que lo hiciera para que dejara de seguirlos y de gritar detrás de ellos. Indudablemente, toda la discusión que se da después entre Pedro y Pablo, entre los que se consideran judaizantes y el apóstol de los gentiles, es lisa y llanamente una falacia, una tontera, algo vacío de contenido, porque no se puede judaizar lo que es naturalmente judío. En todo caso, si las iglesias siguen manteniendo las posturas de Pablo, no deberían llamarse iglesias cristianas, en todo caso, iglesias paulistas. Pablo se reivindica a sí mismo fariseo, y como tal, Jesús tenía una palabra muy especial para todos ellos. ¡Sois hipócritas! Inclináis ante la letra de la ley y violáis el corazón de la ley. ¡Justicia! ¡Misericordia! ¡Buena fe! Los acusaba de cumplir con la letra de la ley, pero olvidarse del espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos la época actual en el derecho argentino. Imaginemos que alguien dice que es un padre dedicado porque cumple con la ley y le pasa cuota alimentaria a su hijo hasta los 25 años conforme a lo que marca la ley. Luego de eso, a pesar de las necesidades que pueda tener su hijo, deja de ayudarlo. El espíritu de la ley implica que un padre no debe nunca abandonar a sus hijos, como así tampoco los hijos deben abandonar a su suerte y a su desgracia a sus padres en la vejez y en la enfermedad. Lo triste es que tenga que haber una letra de la ley que lo diga. Este video me recordó allá por 1985, cuando yo cursaba el 5º grado en el colegio salesiano, en el cual en una revista surgió la noticia de que Jesús reencarnado iba a visitar Buenos Aires por aquellos días. Tomé la revista y me fui al colegio a hablar con el padre director, que en ese momento era el padre Emilio. El padre me explicó que desde que él era un niño había escuchado de noticias sobre el fin del mundo y la aparición de maestros y profetas diciendo que eran Jesús resucitado, Jesús reencarnado y que todo era una gran obra de teatro. Le pregunté, si fuera cierto, ¿qué nos diría Jesús? Él puso su mano en gesto paternal sobre mi cabeza y me dijo, ¿qué crees que nos diría de distinto? Pablo también cambió la percepción judía sobre la divinidad y la organización de las huestes del cielo, pero eso también es para otro video. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, seguí cuidándote. Un abrazo.